Hola, hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este caso, entrevistas a profesionales donde vamos entrevistando a diferentes profesionales del mundo de la salud, del mundo de la psicología, del mundo del ejercicio, de la alimentación, para que en base a su conocimiento, en base a su experiencia y en base a su formación, nos vayan dando pinceladas de lo que realmente podemos conseguir, no solamente, como bien sabes, si ya me sigues de hace tiempo en el mundo de la pérdida de peso, sino sobre todo en el hecho de sentirte bien, de disfrutar de las cosas que haces y de mantener un estilo de vida, una autoestima alta durante toda tu vida. Y en el vídeo de hoy tenemos a una psicóloga que la verdad que me encanta mucho el nombre que tiene en su perfil de Instagram, que ahora hablaremos un poquito sobre eso. Ella se llama Elena y Elena, estoy encantadísimo de que estés aquí. Muchísimas gracias pues, oye, por guardar un ratito de tu tiempo para estar con nosotros. Así que bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias a ti. Pues muy bien, David, encantada de estar aquí. Pues al final, todo lo que sea poder hablar de este tipo de cosas para ayudar a otras personas, etcétera, pues siempre es bienvenido y con gusto se hace. Genial. Antes de continuar con la entrevista, evidentemente lo que queremos es que te presentes un poquito, así que cuéntanos quién es Elena, a qué se dedica, pero sobre todo cómo se define ella como persona, que es algo que a mí me gusta mucho, que no simplemente sea trabajo, trabajo, trabajo. Cuéntanos. Además, ese es un ejercicio que muchas veces hago en sesión, el responder a quién eres tú. No es una pregunta nada fácil. En general, cuando nos presentamos, pues nos presentamos con nuestra profesión, con algún hobby si acaso y poco más. Entonces, bueno, desde ahí, pues yo soy Elena, soy psicóloga, también soy guitarrista, además soy amante de los animales, tengo un perrito enorme que si oís algún ruidillo raro es él, que hoy está un poco llorón, entonces de vez en cuando llora. Además de todo eso, pues bueno, me gusta también mucho la música, desde siempre me ha interesado mucho el mundo de la salud. Pues es verdad que cuando yo hice selectividad, cuando hay que escoger carreras, yo creo que las puse en este orden. La primera puse psicología, creo recordar que la segunda nutrición, la tercera enfermería y la cuarta creo recordar que era biología o historia, ya no me acuerdo. O sea, siempre me gustó todo ese rollo de lo que tiene que ver con las ciencias de la salud, etcétera. Y ya cuando me fui adentrando en todo esto, pues todo lo que tiene que ver con hábitos de vida, al final me he ido haciendo un poco también experta por necesidad. Pero es verdad que la palabra experta no me gusta mucho porque yo creo que nunca llegamos a ser expertos en nada. Al final todo esto es un aprendizaje continuo, pero sí como que nos especializamos o sabemos más de una cosa en concreto y ese por necesidad pues tiene también que ver con mi nombre de Instagram. Lo de psicóloga ansiosa viene porque yo también he tenido ansiedad generalizada, agorafobia en el pasado de adolescente, etcétera. Siempre fui además como una niña muy miedosa, ahora entiendo los porqués de todo, pero ese por necesidad tiene que ver con eso. Y al final lo que hay que ver con esto también la nutrición es que, bueno, también en un punto de mi vida cogió un peso muy importante el aprender a nutrirme bien, pasar también por trastorno por atracón, etcétera, pues al final es un poco por necesidad vas aprendiendo cosas. Entonces se juntó, pues eso, es algo que me llamaba ya desde siempre, la ciencia de la salud, con esa necesidad. Así como muy resumida quién soy y mi vida, esto podría ser un buen resumen. Está genial porque has dicho cosas muy interesantes, ¿vale? Sobre todo el tema de las personas que seguro que nos están viendo, que pues muchas tienen trastorno por atracón o no lo saben o tienen una malísima relación con la comida, aunque no sea trastorno por atracón, y el tema de ansiedad por la comida, ansiedad, que lo reflejan con muchas de ellas, ansiedad por la comida, es algo que también es bastante, bastante habitual. Por tanto, vamos a centrarnos ahora en el inicio, en un poco que nos hables de esto, ¿vale? Porque hay muchas personas que les preguntan, me dicen, es que David, es que yo tengo ansiedad. ¿Y cómo reflejas tú esa ansiedad? Y la verdad es que no saben explicarlo, dicen es que es por la comida, es por tal, es por cual. No tienen una razón lógica por la cual explicarlo. Entonces me gustaría, Elena, preguntarte a ti que nos hables un poco de qué es la ansiedad y cuándo una persona sabe que tiene ansiedad, sea del tipo que sea. Tal cual, o sea, es primordial entender qué es en sí la ansiedad, porque ahora además, pues eso, también es como una palabra que vemos en todas partes. Ha aumentado los diagnósticos como tal de ansiedad brutalmente. Entonces es importante primero entender qué es. La ansiedad en sí misma es una respuesta normal del cuerpo. O sea, cuando tenemos un estresor, nuestro cuerpo responde ante ese estresor. Esa respuesta es la que llamamos ansiedad, que tiene que ver con cambios a nivel fisiológico, a nivel cognitivo, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones, a nivel comportamental con lo que hacemos. Es una respuesta, lo que llamamos normal o adaptativa, pues tiene mucho sentido. Por ejemplo, en cuestiones de supervivencia, y esto es algo que, por ejemplo, Ana recalca mucho y hay que recalcarlo, nuestro cerebro y nuestro cuerpo no están diseñados para la felicidad, para nuestro mundo moderno. Están diseñados por y para la supervivencia.
No quiere decir eso que sea incompatible una cosa con la otra, sino que no podemos olvidar pues, ese tipo de respuestas que tenemos. Si tenemos delante de nosotros un peligro mortal, por ejemplo, un león, que nuestro cuerpo se tense, que nuestros músculos se contraigan, que se dilaten las pupilas, se acelere el corazón, aumente la frecuencia cardíaca, que nuestra respiración cambie, es tremendamente útil, porque en realidad nuestro cuerpo lo que está haciendo es prepararnos o para luchar contra ese león o para salir corriendo. O una tercera respuesta que también se empieza a contemplar y es importante tenerla en cuenta, que es como hacernos los muertos, que es lo que en psicología se llama congelación o bloqueo, que es cuando nos quedamos ahí como súper pillados. Esas tres opciones de respuesta en realidad son muy útiles en cuestiones de supervivencia y de hecho en nuestro día a día, pues por suerte no estamos expuestos a peligros mortales como un león todo el tiempo, pero sí hay ciertos peligros, pues no sé, si vas por la calle, vas a cruzar y un coche está a punto de atropellarte, en ese momento toda esa tensión que tenemos, esa especie de visión de túnel de ver raro lo que acaba de pasar y toda esa como resaca que se nos queda, es una respuesta de ansiedad, pero no la llamaríamos patológica ni desadaptativa porque tiene sentido, porque hay un estímulo claro que es amenazante, que es peligroso, que preocupa, etc. La cuestión está que esos estímulos, esos peligros mortales ya no están en nuestro día a día, pero tenemos otros que son mucho más complejos y mucho más sutiles. Por ejemplo, el miedo a no ser aceptada, a que me rechacen, la propia autoexigencia de cómo quiero que sea mi cuerpo o cómo me quiero percibir a mí misma, todo lo que tiene que ver con el desempeño laboral. Vivimos también en un mundo de es todo para antes de ayer y súper bien hecho, del miedo a cometer errores. Todo eso también funciona como esos leones y desencadenan exactamente la misma respuesta. El problema es que no podemos ni huir de ellos, ni luchar contra ellos y quedarnos congelados o bloqueados, pues tampoco es una buena opción. Con lo cual, cuando tenemos esa respuesta de ansiedad, que es muy adaptativa, ante un estímulo que no requiere o no se afronta con esa respuesta, es ahí cuando entramos como ya lo que llamamos un problema de ansiedad, un trastorno de ansiedad o ansiedad adaptativa o patológica, que es como ese estado de superalerta mantenido en el tiempo, que se siente como mi mente no para, no puedo parar de pensar, estoy todo el día como con un... No es miedo ni siquiera, es como con agobio, como no Sí, llego sí, a sí, nada. sí. Con una sensación de nunca suficiente, a nivel corporal, pues puede que aparezcan temblores, tiene mucho que ver con un mogollón de patologías digestivas, porque al final toda esa respuesta mantenida en el tiempo tiene impacto también a nivel puramente fisiológico. A nivel cognitivo es como un poco como si no pudiéramos pensar. Realmente lo que sucede, no solo en un ataque de ansiedad, sino cuando hay ansiedad sostenida en el tiempo, es que nuestra parte frontal del cerebro, que es la que se encarga de organizar, de analizar, de planificar, lo que llamamos funciones ejecutivas, por lo que necesitamos para trabajar o para estudiar, por ejemplo. Cuando tenemos ansiedad, toda esa parte se hipoactiva. Entonces, por eso nos da muchas veces la sensación de que nos equivocamos más o que estamos como muy torpes o que somos Mm. incapaces de leer una frase y comprenderla, que eso, por cierto, genera mucha más ansiedad, porque más caña nos metemos. Es como encima estoy tonta, que no sé ya ni leer o no me Sí, entero sí, de sí. nada. Y en nuestras acciones, que es ahí donde entra como la mayor relación con la comida, a lo que tendemos la mayor parte de las veces, como esa respuesta de ansiedad no se resuelve porque el peligro no cesa, porque el peligro, recordemos que son nuestros propios pensamientos, exigencias, obsesiones, cosas también que vienen directamente de fuera, al final nuestras acciones van muy encaminadas a intentar dejar de sentir aquello que estamos sintiendo. Pues intentar dejar de sentir tanto nerviosismo, tanto miedo, tanta tensión, tanto nivel de alerta. Y ahí es cuando la solemos liar un poco, sin querer. Todas las conductas que tienen que ver con intentar evitar esas sensaciones o escapar de ellas acaban regular, porque no lo intentamos con cosas que sean funcionales a largo plazo, sino que buscamos el corto plazo, algo que cumpla esa función como de alivio inmediato, de ansiolítico, de analgésico, y ahí la comida tiene un papel importantísimo, porque es tal cual, o sea, si yo me empiezo a sentir como un poco agitada, medio aburrida, medio muy bien, que no sé muy bien qué siento, pero además tengo un nivel de alerta ya sostenido en mi vida altillo. En el momento en el que como algo es también muchas veces el único momento que muchas personas se permiten para simplemente parar, para Claro. tener 5 minutos para ella en el día. Con lo cual ahí la comida está cumpliendo ese papel de ansiolítico y de placer, además, en mi día a día. Si además nos metemos en qué tipo de comida es, porque no es lo mismo si yo me como un huevo cocido con aceite y sal que si me como un bollica y un helado. A nivel psicológico tampoco es lo mismo. El chute de dopamina que genera una cosa o la otra son muy distintos. El papel, esa función de ansiolítico que va a hacer una cosa y la otra también es diferente. Con lo cual, es en esa parte de las acciones, de lo que intentamos hacer cuando tenemos ansiedad,
donde la comida tiene el papel más importante. Y en general, esto como resumen, lo que intentamos hacer es justo eso. Cuando ya sentimos que algo no va bien en nuestra vida, pero tampoco tenemos muy identificado ni qué es, ni por qué, ni lo que sentimos, ni nada, sino simplemente es una constante sensación de malestar, es fácil que intentemos tapar eso con la comida. Y entonces ahí empieza esa mala relación. O sea, la función principal de la comida debería ser nutrirnos, que no quita tampoco para que podamos disfrutar mogollón de la Claro. comida, no es incompatible una cosa con la otra. Pero en el momento en el que la comida adquiere ese papel más de cómo para nutrirme, de cómo para no sentirme triste, para no aburrirme, para ver si me relajo un rato o para tener 5 minutos para mí, pues ya tenemos cierto peligro, porque ya no está cumpliendo su función básica. Y claro, lo que le pasa a muchas personas es que piensan que, bueno, yo voy a utilizar la comida o pienso que tengo ansiedad por la comida, cuando en realidad lo que les ocurre es, tú utilizas la comida, como bien has dicho, Elena, como un remedio para otra cosa. Es que estoy aburrida, es que estoy súper estresada por mi trabajo, es que he discutido con mi marido o con mis hijos, es que he tenido un problema con algún amigo, un montón de cosas que pasan en nuestro día a día, que como no sabemos resolver, lo terminamos pagando con la comida. Entonces, la pregunta que yo te hago aquí, Elena, ¿cómo puede una persona empezar a entender que esa ansiedad realmente no es, que esa ansiedad no está producida por la comida, ¿vale? Sino que es otra cosa lo que afecta, y cómo puede salir de utilizar la comida como remedio para esa ansiedad? Porque claro, hay personas que se meten en el bucle y no tienen ni idea. Sí, sí, David, entiendo lo que me dices, pero no sé cómo dejar de hacerlo. Esa es la parte complicada de todo esto. O sea, desde luego, el paso uno siempre es tomar conciencia, es darte cuenta de qué está sucediendo. Es importante, y esto lo hacemos poco, preguntarnos qué necesitamos y cómo estamos en cada área de nuestra vida. O sea, es buena idea siempre hacer un repaso de cómo te sientes en tu trabajo. Si tuvieras que darle una nota del 0 al 10 a tu área laboral, de cómo de satisfecha te sientes aquí, ¿cuál sería? Lo mismo con tu familia cercana, con el núcleo con el que vivas, con tu familia un poco más extensa, con tu formación, tu desarrollo, tu ocio, tus amistades, tus relaciones sentimentales. Cómo hacer un repaso por todas aquellas áreas de nuestra vida que son importantes, digamos. Cuando todo eso le damos un repaso y ponemos conciencia, es una manera también de arrojar luz, de darle una vuelta. Pues realmente es que no me gusta ni mi trabajo, ni la relación que tengo ahora mismo con mi pareja, encima estoy medio mal con mis amigas o amigos. Cuando todo eso vemos que la nota está bajita, es más fácil ver que pues es normal que no te sientas bien y es normal que tengas como un nivel elevadillo pues de ansiedad, de estrés, de malestar en tu vida. Al final tenemos también como muy asociado que cuando tiene que haber ansiedad o malestar, tiene que haber un estímulo claro que lo provoque, que si pasó A, se desencadenó B. Y la mayor parte de cosas en la vida no funcionan así, sino que más bien es como un vasito que se va llenando, se va llenando, se va llenando y en algún momento rebosará. Pero es difícil identificar esas cosas porque además aguantamos mucho. O sea, realmente vamos a ir metiendo cosillas debajo de la alfombra y la montonera debajo de la alfombra se puede hacer muy grande hasta que realmente nos demos cuenta o haya consecuencias visibles de esto. Entonces, desde luego, el paso uno es hacer un repaso por cómo estás en tu vida, o sea, cómo están las diferentes áreas de tu vida, cómo te sientes con cada una. Otra pista también muy grande es cómo descansas por las noches. O sea, cuando todo está más o menos bien en nuestra vida, nuestro sueño suele ir bastante bien. Enseguida que pasan cosas, el sueño se toca. Es una de esas áreas también, exactamente igual que la libido, por ejemplo. Son dos áreas que se tocan muy fácilmente cuando hay ansiedad. Entonces también mirar por ahí qué tal descansas, si te cuesta dormir, si te despiertas 500 veces, si te levantas con un nivel de angustia diciendo mi vida es un asco y no me apetece nada, pues a lo mejor es que realmente no estás donde quieres estar haciendo lo que quieres hacer. Tampoco se trata esto de irnos al extremo Mr. Wonderful, de si quieres puedes, sonreír, lo conseguirás. No, o sea, no pasa nada. Es verdad que hay momentos y épocas en la vida que no estamos donde queremos estar o haciendo lo que queremos hacer y no pasa nada. Es solo un puente para llegar a otro sitio. Pero sí que hay que darle una vuelta a eso, poner un poco de conciencia sobre todo y poder ver luego qué función está cumpliendo la comida en tu vida. Para eso sí es como muy buena idea el poder identificar primero tus propias emociones y en el momento en el que vas a comer, si realmente es porque estás aburrida, triste, cabreada, estás nerviosa o porque tienes hambre, que también existe la opción. Entonces, el poder ir conociéndose a una misma en ese sentido de cuál es la función que está cumpliendo la comida en tu vida. ¿Es un parche para algo? ¿Realmente hoy estás comiendo porque tenías hambre y te sientes bien? ¿Qué pasa después de comer?
Si siempre después de comer hay culpa, pues hay que mirar también a ver qué está pasando. Porque es posible o que en todas las veces la comida esté teniendo ese papel más de parche, de tapar otra cosa, o que haya un nivel tan grande de exigencia que todo se perciba ya como estoy haciendo las cosas mal. O ese extremo de mala relación en la comida en el que ya da igual si es comida ultra sana lo que comes, que ahí está una sensación de culpa solo por el hecho de ingerir algún alimento. Entonces, son como muchas patitas a mirar, es cierto que lo son, pero desde luego todas pasan por el conocerse a una misma y tratar de ver qué sientes, cómo está tu vida y en ese plano general, qué función y qué papel tiene la comida. He apuntado varias cosas aquí que has ido diciendo que la verdad que me ha gustado mucho, ¿vale? Que a mí una vez me dijeron, porque tú has dicho, las personas aguantamos mucho. Y una vez en una formación me dijeron, hasta que el dolor no es insoportable, la persona el dolor de no te sientes bien, de no estás bien contigo mismo, contigo misma, hasta que el dolor no es insoportable, la persona no cambia. Aunque sepa que no le gusta su vida, aunque sepa que no está bien. Y claro, cada persona tiene un aguante totalmente diferente. Habrá personas que lo insoportable esté aquí, pero para otras personas esté en el infinito y aguanta todo lo que le echan. Entonces, como una persona, y esto principalmente yo creo que es por miedo a romper lo establecido, pues no estoy bien con mis hijos, no estoy bien con mi marido, no estoy bien en mi trabajo, pero me da tanto miedo dar el cambio, dar el paso a cambiar, que prefiero quedarme como estoy. O me da tanto miedo volver a fracasar, porque otras veces lo he intentado y no quiero volver a fracasar, que prefiero quedarme como estoy, aunque sepa que no estoy en una situación. Por ejemplo, no me encuentro nada bien conmigo misma, no me veo nada bien, pero me da tanto miedo fracasar que prefiero quedarme como estoy, aunque sepa que no voy a ningún lado. ¿Cómo las personas, ¿vale, Elena? Pueden darse cuenta o pueden atreverse a salir de esa situación sin que la situación ya sea insostenible. Con mucha calma, con compasión y con autoconocimiento. Lo que acabas de describir básicamente es la famosa zona de confort, donde estamos, donde está lo conocido y seguro que no tiene por qué ser ni lo mejor ni lo más beneficioso para nosotros. Y de hecho la zona de confort no es en absoluto confortable, sino todo lo contrario. Pero no salimos de ahí por ese miedo a fracasar, por el miedo a equivocarnos, miedo al rechazo, miedo a la pérdida incluso, y también porque a nuestro cerebro no le molan nada los cambios. O sea, todo lo que suponga un cambio en nuestra vida, por muy a priori o conscientemente favorable que pueda parecer, cambiar algo que llevamos haciendo mucho tiempo supone un riesgo, porque puede salir mal en realidad, porque puede no tener esas consecuencias favorables y porque siempre hacer un cambio también supone rechazar ciertas cosas. Supone una especie de duelo, entre comillas, de pérdida de lo que estábamos haciendo Sí, sí, anteriormente. sí. Y esto aplica incluso, pues eso, a hábitos, a cómo me alimento, a cuál es mi tipo de desayuno, mi comida favorita. Cuando empezamos a cambiar todo ese tipo de cosas, se produce ahí también como una especie de ruptura de identidad. De yo era esta con estas cosas y ahora soy esta, pero con otras diferentes. Entonces, el cambio en general nos cuesta mogollón, pero también el darse el permiso de poder, y esto yo siempre le intento dar como un toque de humor también para destensar un poco las cosas, el casi hacer ese tipo de cambios como con curiosidad, de pues date la oportunidad, por mucho miedo que te dé, con tu miedo, ve a hacer ese tipo de Claro. cosas, pero con calma, despacito, poco a poco, con mucha compasión en el sentido, cuando hablo de compasión, sobre todo me refiero al diálogo interno, a cómo nos contamos las cosas y cómo nos hablamos. No es lo mismo si yo me voy contando día a día, pues que efectivamente debería cambiar, debería de comer sano, porque es que encima estoy gorda, porque ya llevo mucho tiempo así, porque me encuentro mal y yo lo sé, pero es que soy incapaz. Uf, qué difícil. Al final, con toda la presión que ya llevemos, con todo lo mal que nos encontremos, más esa caña que nos metemos, se complica mucho el asunto. Entonces, compasión en el sentido de calma, háblate bien. O sea, hablamos en general mucho mejor hacia afuera que hacia adentro. Entonces, también el poder ver cómo le contarías esto a una persona que quieres. ¿Cómo le animarías a que diera esos pasitos hacia el cambio? Pues seguramente no le pondrías una pistola en la cabeza y le dirías, cambia, o sea, hazlo ya que te estás matando. No, se lo dirías con mucha más calma. De bueno, tranquila, poco a poco, estás en ello, ya eres consciente, ahora empieza por lo fácil, póntelo súper fácil a ti misma, porque salir de esa zona de confort tampoco es nada sencillo. Ahí hay un mini nosotros, el que se encarga de la supervivencia, que no quiere que salgamos de ahí. No porque sea malo o malísimo, sino porque al final, por muy malamente, muy tristes, muy ansiosos que estemos ahí en nuestra vida que conocemos, estamos vivos. Con lo cual, algo no ha ido tan mal. Hemos sobrevivido. Entonces esa parte que se encarga de la supervivencia pura y dura no quiere que hagamos cambios,
porque hacer un cambio supone un riesgo, entonces hay que ir muy poco a poco, pero desde luego sin meternos una presión que para qué, sin encima culparnos si no lo conseguimos, sino todo lo contrario, con mucha compasión, dándole valor también a los pasitos que vayas consiguiendo, a aquellos pequeños cambios que vayas haciendo que cuentan muchísimo y permitirte la incomodidad, el sentirte mal. Hay una frase que repito mogollón, pero es que a mí la frase me marcó. Me la dijo un profesor en la carrera. La incomodidad es el precio por avanzar. Es tal cual. O sea, todo aquello que nos genera cierta incomodidad y cierto malestar es el precio por hacer algún avance. Entonces, claro, también hay que tener claros dónde están nuestros propios límites, de hasta dónde esto es incómodo, desagradable, me cuesta un esfuerzo, etcétera, y eso está perfecto, con tu incomodidad, tu miedo, tu esfuerzo, dale caña, hazlo. A cuando ya es, nos estamos pasando de exigirnos, Claro. cuando ya es, no estoy haciendo un pequeño esfuerzo o es incómodo, sino es que encima me estoy matando por el camino. Entonces ahí no es, ahí hay que dar la vuelta. Pero yo creo que las claves son esas, compasión y calma. Genial. Y es que dices cosas que son súper interesantes que yo voy anotando aquí. Y es el hecho que dices, lo de que nos da mucho miedo al cambio porque preferimos lo conocido. Y la frase está de más vale malo conocido que bueno por conocer. Y yo para mí, yo soy todo lo contrario a eso. Jolín, más vale malo conocido, pues si ya sabes que es malo, pues date la oportunidad de dar un cambio de "Jo, esto que tú estás haciendo no te está haciendo bien. Pues como tú dices, hay que pagar un precio de la incomodidad por avanzar, porque aunque sea para simplemente para darte la oportunidad de fracasar, porque si ya estás en una situación que ya te consideras que no estás bien, que no te sientes bien y que sabes que tienes que cambiar, pues oye, al menos date la oportunidad de fracasar, que no va a pasar nada, que el problema que tú tienes de fracasar es lo que estás hablando tú todo el rato de las cosas que tú te dices en tu cabeza. Nadie te va a decir es que eres un fracasado o una fracasada y te van a llevar a la hoguera por fracasar. Todo el mundo fracasa y en diferentes áreas de nuestra vida, desde ahora hasta que ya no estemos aquí, nos vamos a equivocar un montón de veces, pero en vez de ver esas equivocaciones o esos fracasos como fracasos, vamos a verlos como aprendizajes para el siguiente camino, para el siguiente paso que tengamos que dar. Y relacionado con esto también de la compasión que tú dices, es el hecho de yo siempre les digo a las mujeres a las que ayudo, porque muchas dicen, es que yo estoy gorda, es que me veo fatal, es que no me miro al espejo, es que no me merezco lo que tengo, todas esas cosas. Y yo les digo, párate por favor un momento a pensar, todas esas cosas que tú te dices a ti misma, ¿realmente se las dirías a tus hijos que son lo que más quieres en el mundo? No, yo ¿cómo le voy a decir eso a mis hijos? Pues entonces, ¿cómo te lo estás diciendo a ti que tú eres la persona más importante de tu vida? ¿Que quieres cambiar? Está genial y te podemos ayudar con ello, pero siempre, como tú dices, Elena, desde la compasión y no desde el castigo, porque eso te hace todavía sentirte peor. Y ya la pregunta que te quiero hacer, porque yo me he dado mucha cuenta de esto, es que muchas mujeres, pleno siglo XXI, ¿vale? Esa autoexigencia que tú llevas repitiendo todo el rato, ¿vale? Pues está el trabajo, está mis hijos, está mi marido, está las tareas del hogar, está ir a hacer recaos, están mis padres, está mi familia, están mis amigos y al final está la mujer. Y encima está debajo de todo, con muy poco tiempo para ella. Y encima el poco tiempo que se dedica a sí misma, me da igual a nivel de comida, de ejercicio, de cualquier cosa en su vida. Siente que lo tiene que hacer perfecto porque si no lo hace perfecto, lo hace mal, con unos niveles de autoexigencia brutales, lo que hace que aumente la ansiedad, que aumente el estrés y que realmente nunca estén cómodas. Como una mujer, Elena, puede salir de esa autoexigencia tan excesiva, porque exigirte para progresar está bien, evidentemente, pero esa autoexigencia de ese machaque continuo, ¿cómo una persona puede salir de ahí? Yo siempre lo cuento tal cual. Para mí la autoexigencia no tiene nada de bueno. Es decir, esto tiene un pequeño matiz y es pues, justo el que tú decías. El poder analizar qué estamos haciendo o tratar de hacerlo mejor cada vez, yo creo que es, no sé, muy práctico y que es un valor importante también el de mejora y crecimiento. Pero es tan fina la línea hacia la autoexigencia mal, hacia el tengo que hacerlo, debo de hacerlo y como no lo consiga, mal rollo conmigo misma, soy un autofracaso, me castigo, etcétera, que claro, efectivamente hay que salir de ahí de alguna manera. Una de las maneras de empezar a salir de ahí es el cómo te lo cuentas, es el diálogo interno. No es lo mismo si yo me cuento a mí misma, pues tengo que atender a mis criaturas, tengo que encargarme de la casa, además debería ser una buena mujer, una buena esposa, cumplir con todo, y además ahora tengo también que alimentarme bien e ir al gimnasio porque tengo que tener salud. ¿Qué cantidad de obligaciones y qué saturación? O sea, agobia Claro, solo de decirlo. No es lo mismo si me lo cuento como
quiero, elijo o simplemente voy a, aunque ni quiera ni lo elija. Simplemente pues voy a encargarme de mis hijos, voy a hacer la casa y luego además quiero ir al gimnasio. El entrenar o alimentarnos bien suele ser cosas que queremos hacer. Lo que pasa es que si caemos enseguida en el contarnos ya como una obligación, esto es lo que tengo y debo de hacer, cambia mucho el rollo. Sobre todo porque cuando no cumplimos nuestras propias obligaciones, nos autocastigamos. Nos autocastigamos, a veces literal, de, pues yo qué sé, hoy ya no ceno, hago un ayuno para castigarme, compensar, etcétera, pues nos castigamos más sutilmente. Pues eso, contándonos que es que soy un fracaso, que nunca voy a ser capaz de salir de aquí, que es que yo no puedo o no tengo suficiente fuerza de voluntad o todo este tipo de cosas. Entonces, el empezar por esa vía del diálogo interno de cuéntatelo de otra manera. No es todo una eterna obligación, sino todo lo contrario, que son acciones que estás eligiendo hacer, que simplemente vas a hacer porque tocan y ya está, tiene que tener un sentido. Y tiene que tener también un sentido en coherencia con nuestros propios valores. Si todo es una obligación, un castigo y hago todo por y para el resto, la vida pierde mucho sentido. Porque al final, pues eso, ¿dónde quedan mis propias necesidades, mis propósitos, mis gustos, ni lo que sea? Todo eso tiene que tener huequecito en el día a día. Esto hila también con la otra pregunta que me hacías antes, de qué puede hacer una persona para no recurrir a la comida como ese ansiolítico. Tener otros ansiolíticos. Y más que ansiolíticos, tener cosas que le den un poco de sentido a la vida en cuestión de bienestar, más que de alivio. Pues cosas que te guste hacer, lo que son refuerzos en psicología, actividades que te generen placer, que te sean agradables, cosas que simplemente te den paz, pues dar un paseo, estar en la naturaleza, jugar con un animal, jugar con tus hijos, hablar con otras personas, entrenar en sí mismo, pero igual es fina la línea entre cuando hacemos algo para obtener bienestar o cuando hacemos algo para aliviar otra cosa. Y en general siempre hay un poco de ambas. Siempre hay una parte de lo que hacemos, por ejemplo, en entrenar. Hay una parte de entrenar, pues porque me quiero ver mejor, quiero ganar fuerza, me noto guay cuando salgo del gimnasio o cuando acabo de entrenar, pero también hay una parte quizá de voy al gimnasio, voy a entrenar porque así me desestreso un poco, dejo de pensar en todo lo que llevaba durante el día, dejo de aburrirme porque estaba ya saturadísima. Toda esa parte es de alivio, pero no pasa nada mientras haya también una parte de ganancia. El Claro. problema está cuando todo es ansiolíticos, ansiolíticos y además los ansiolíticos son muy reducidos. Entonces hay que ampliar ese abanico de reforzadores, de tener otras cosas que cumplan esa misma función. Sí, por eso la evitación no es siempre disfuncional, no es siempre algo patológico. Si yo me encuentro fatal y llamo a un colega y le digo, tío, me encuentro fatal, necesito hablar contigo, vámonos a dar una vuelta. ¿Eso es evitar mis problemas? Bueno, en parte sí, en parte estoy llamando a esta persona para ver si me anima, me ayuda, etcétera. Disfuncionales, pues cuando en lugar de eso digo, me voy a coger una botella de whisky y me la voy a cascar aquí sola a ver si dejo de pensar. Pues eso podríamos decir que Claro. cumple la misma función, pero no es lo mismo el efecto que va a tener, ni sobre todo es lo mismo a largo plazo. Entonces también es siempre un buen recurso el ampliar ese abanico de reforzadores en coherencia con los propios valores de la persona y en ponerse en primer lugar en esa lista, en la de prioridades. Yo entiendo que en esos ejemplos además, y es que esto es así, pues una mujer que se tiene que encargar de sus hijos, pongamos incluso que es madre soltera, que además trabaja, que no tiene demasiados recursos, pues es real que mucho tiempo para ella no tiene. Entonces, no va a poder ser quizás siempre su propia prioridad, pero tampoco puede ser la tónica general que ella esté la última, siempre en la lista, porque eso es insostenible. Entonces, ahí sí que hay que ir jugando mucho con la flexibilidad de los ratillos que tú tengas y búscalos, porque si no, no van a salir, tienen que ser tuyos para ti. Al final, cuando tienes otras cosas con las que aliviar tu malestar y con las que darle sentido a la vida, es más fácil que la comida por sí sola vaya adquiriendo ese papel de exclusivamente nutrir. Has dicho una cosa interesantísima que es el hecho de, si tú ves que esa es la tónica general, tienes que buscar ratos para ti. Porque es que si no, no van a aparecer. Y lo que hacen muchas personas, por desgracia, es decir, ya llegará el día, ya llegará el día, ya llegará el día, ya llegará el día, a ver si me pongo, a ver si me pongo, a ver si me pongo. Y tú y tu mente, como tú ves que nunca te pones, lo que hace es que la confianza que tú tienes en ti misma baje hasta el subterráneo y que cada vez ese ya me voy a poner, cada vez tenga menos fuerza y que llegue el día en el que te rindas hasta que, como hemos hablado antes, la situación sea súper insoportable. Entonces, si tú te sientes identificada con esto que nosotros estamos hablando, que Elena está comentando también, pues que trates de buscar algo, lo que sea, pero que
insisto, no tiene ni que ver ni con la comida ni con el ejercicio si no quieres, con algo que te produzca placer, porque lo que tú también has dicho es que muchas personas lo utilizan esto como un castigo. Yo me acuerdo de una persona que empezó a trabajar conmigo, que llevaba sin entrenar un montón de tiempo, tiene dos hijos muy pequeñitos, de 2 años y un año, en un año había sido madre 2 veces, y de repente la semana que empezó el programa, como estaba súper motivada, venga, voy a entrenar 5 veces al día cuando ni tenía el tiempo, hoy 5 veces al día, 5 veces a la semana, A la semana. cuando no tengo ni el tiempo, no tienes ni el tiempo, no lo has hecho nunca y simplemente lo estás haciendo, como dice Elena, desde el castigo para sí, cuanto antes perder más peso porque estoy mirando solo a corto plazo. Y yo le dije, si tú sigues haciendo esto, a las 2 semanas vas a abandonar o a las 3 semanas, porque es imposible que tú hagas esto cuando no estás acostumbrado a hacerlo en tu vida, con todas las cosas que tú tienes en tu vida, y encima lo ves como un castigo. En vez de hacer eso, pregúntate, ¿qué es lo mínimo que tú puedes hacer hoy que te lleve al objetivo que tú tienes, al faro que tú tienes allá lejos que quieres conseguir? Porque si no es imposible. Y es el hecho del castigo, el hacer dietas por castigo para así perder más peso. Y eso nos hace meternos en una vorágine de la que no podemos salir. Y ya, hilando esto con un poco con el proceso de pérdida de peso, muchas personas comen, hacen ejercicio simplemente para perder peso. Comer lo mínimo posible, hacer todo el ejercicio posible para así perder peso cuanto antes mejor, en vez de preguntarse cómo tú te sientes en tu día a día y si esto tú lo ves manteniéndolo a largo plazo. Entonces la pregunta que yo te hago, Elena, ¿qué importancia tiene el hecho de salir de esta situación de hacer las cosas perfectas para así perder más peso y empezar a pensar en cómo se siente la persona? ¿Cuánto de importante para ti es esto y cómo podemos aplicar esto o cómo puede aplicar esto una persona en su día a día? Es 100% de importante, porque al final es que es tal cual, o sea, lo perfecto se acaba convirtiendo en enemigo de lo bueno. Al final es como hay muchas personas que no arrancan a hacer nada, ya no solo de entrenar o de alimentarse bien, sino cualquier cosa, porque es como, para hacer 10 minutos no hago nada. Pues será mejor 10 minutos que cero en cualquier cosa de nuestra vida. Al final también tendemos a verlo como no proceso, como acción-resultado. Y en realidad todo lo que tiene que ver con hábitos de vida saludable y con hábitos en general, cualquier cosa que queramos hacer en nuestra vida, es un proceso. Para pasar del 0 al 10 tenemos que pasar por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Lo que pasa es que no nos gusta ninguno de esos. Queremos pasar del 0 al 10. Y al final eso es autosabotaje puro y duro, porque no se puede, no es sostenible en el tiempo. Esa caña que a veces sí que nos metemos de primeras, de pues eso, voy a entrenar 5 días a la semana, 2 horas cada día, voy a comer estrictamente lo que sé que tengo que comer. Estupendo, si no hubiera ningún estresor más en nuestra vida. Si nuestra vida fuera vivir debajo de una palmera, abanicándonos con una hojita de palmera, probablemente podríamos llevarlo a cabo. En el momento en el que hay otros estresores, pues no sé, tienes un trabajo, en el trabajo siempre surgen cosas, conflictos con otra persona, tienes hijos, cosas de las que encargarte, cosas que simplemente surgen y están fuerísima de nuestro control. Es imposible sostener algo así, porque es tan rígido que no va a encajar. Y cuando eso nos lo hemos planteado como una obligación y como algo súper rígido a llevar a cabo, en el momento en el que nos tenemos que salir de ese plan, porque es insostenible, encima nos autocastigamos y nos sentimos mal, porque no puedo llevarlo a cabo, porque soy incapaz, porque es que no valgo suficiente o yo no soy suficiente para hacer esto. Y en realidad no tiene nada que ver con eso, sino que es muy poco realista poder sostener algo tan rígido en el tiempo y además que sea funcional. Pues insisto, si no tuviéramos ningún estresor, puede que lo sea, pero en general nuestras vidas no son ausentes de estresores, sino que hay muchos y muchos son incontrolables. Entonces hay que empezar por ese pasito del 0 al 1. Empieza por ponértelo fácil. Es este ejemplo que se suele poner de una persona que es muy sedentaria, que no ha entrenado nunca en su vida. ¿Cómo le vas a meter en un gimnasio y entrenar 1 hora? Pues que empiece por darse un paseo. Simplemente con eso ya es una ganancia enorme. Es un paso porque es un cambio, es de no hacer nada a hacerlo. Entonces hay que empezar de a poquitos. Por eso la autoexigencia y el perfeccionismo suelen estar detrás de mucho autosabotaje. Al final también son como esa excusa perfecta que tiene ese mini nosotros de la supervivencia para que no hagamos nada. Es como para hacer una mierda, no lo hagas, mejor quédate donde estás. Y al final efectivamente nos acabamos quedando donde estamos. Entonces también darse el permiso, pues de lo que decías, de poder equivocarte, de poder fracasar y no pasa nada. La verdad que ahí sí que hay un matiz importante y es que para que una persona se pueda dar el permiso o pueda tener un poquito menos de miedo al fracaso, al rechazo, a equivocarse, etcétera,
tiene que tener lo que llamamos autoestima más o menos bien, o por lo menos autoconfianza. Cuando estamos en los últimos en nuestra lista de prioridades, vamos a todo que no llegamos, que no nos da la vida, tenemos cero conciencia de nuestras propias habilidades, capacidades, competencias, ¿cómo no voy a tener un miedo atroz a fracasar? Si me veo aquí y tengo la posibilidad de hundirme aún más abajo en el pozo, no quiero, la evito a tope. Entonces, por eso también es importante, antes de arrancar con cosas que sean más complicadas o más complejas, empezar por lo fácil. Siempre lo fácil o lo más sencillo son hábitos de autocuidado súper simples, como levántate por la mañana, lávate la cara, date una ducha, no sé, lávate los dientes, haz algo que para ti sea importante, pues sea, no sé, pintarte las uñas, el ojo, simplemente peinarte la raya para un lado, cosas que son como muy tontas en cuestión de que no cuestan mucho esfuerzo, pero que tienen un peso muy grande en luego empezar a ver pues que eres capaz de ir haciéndolo. Cuando empezamos por esa meta del 10, las acciones que me tienen que llevar al 10, es fácil que fracasemos, porque no es sostenible en el tiempo y porque nos ponemos muy rígidos. Totalmente. Y es que como vivimos en la sociedad de yo quiero conseguir resultados lo más rápido posible, porque vivimos en una vorágine de prisa, de todo tiene que estar, como tú has dicho al inicio de la entrevista, para antes de ayer, la única manera que vemos para hacerlo, la única manera que nos han enseñado es lo tengo que hacer todo perfectísimo para conseguir los resultados cuanto antes mejor. Esto aplicado a un proceso de pérdida de peso es lo hago todo perfecto, hago la dieta perfecta, que en realidad no es perfecta, lo único que hace es dejar de comer, me machaco a hacer ejercicio cuando llevo toda mi vida sin hacer ejercicio para así conseguir resultados muy rápido. Yo les digo a las personas, perder peso es lo más sencillo del mundo. Si tú dejas de comer, vas a perder peso, simple y llanamente. Pero eso es una locura y eso es insostenible a lo largo del tiempo. Y tú no quieres perder peso a corto plazo, tú quieres estar bien contigo mismo, disfrutar de las cosas que haces, sentirte bien, ir perdiendo ese peso, pero para que dentro de 5, 10, 15, 20 años tú sigas disfrutando de las cosas que haces y estés bien, te cuides y disfrutes de estar bien contigo mismo, contigo mismo. Si tú haces las cosas perfectas, que es lo que tú llevas haciendo, pues toda la vida en el mundo de las dietas, me pongo, no veo que es insostenible, lo dejo, vuelvo a fracasar y vuelvo a hacer las cosas otra vez perfectas porque pienso que es la única solución. Vuelvo a fracasar y vuelvo a hacer las cosas perfectas, en vez de pararte a pensar en hacer las cosas diferentes. Y es la reflexión que yo les planteo a las personas. Si tú llevas la vida, toda la vida, 15, 20, 30, 40 años, que yo me encuentro con mujeres de 60 años que llevan desde los 15 años a dieta. Si tú llevas haciendo toda la vida dietas restrictivas para perder peso, es decir, haciendo las cosas perfectas, y lo único que has hecho a lo largo de los años es cada vez encontrarte peor, cada vez ganar más peso, ¿no crees que es momento de que tú te pares a pensar y dejes de hacer esas cosas y empieces a hacer cosas diferentes? Porque lo que llevas haciendo toda la vida es precisamente lo que te ha llevado a la situación en la que estás. Claro, pues entonces, si esa persona lo tiene tan obvio, o si tú que nos estás escuchando lo tienes tan obvio, pues párate a pensar que quizás las dietas restrictivas donde te están prohibiendo alimentos, donde estás únicamente sufriendo con la comida, no son la solución al problema que tú tienes. Y es un poco lo que dice Elena del autocuidado, que es súper importante. Oye, yo estoy disfrutando de las cosas que hago. Me veo haciendo esto a lo largo de mi vida, independientemente del peso que tú pierdas. Porque si tú no te ves haciendo las cosas a lo largo de tu vida, lo que pasa es que pierdes peso y lo recuperas porque estás poniendo el foco solamente en el peso que no depende de ti y no en cómo tú te sientes en tu día a día. Y ya para hilar la pregunta siguiente, Elena, que es sobre el autocuidado, que la tenía también ahí preparada para preguntarte, ya que lo has sacado tú al hilo ahora, ¿vale? ¿Por qué es tan importante el autocuidado de una persona? Que sí, que tenemos exigencias, que tenemos un montón de cosas en nuestro día a día, nuestro trabajo, nuestra familia, un montón de cosas. Pero, porfa, Elena, dile a las personas por qué es tan importante que piensen en ellas y que se cuiden. Al final tenemos como muy claro que hay que cuidar de los demás o que hay que tratar bien a los demás, que pues eso, que hay que estar pendientes y a mí eso me parece maravillosísimo, ¿eh? O sea, yo creo que es un valor muy importante el cuidado de los demás. Claro, La cuestión es que de nuevo no es sostenible en ningún caso que yo me pueda encargar de otras personas o cuidar a otras personas o ser amable simple y llanamente con otros cuando yo conmigo no lo soy, cuando yo me estoy dejando para ultimísimo lugar. Primero porque hay cosas que van a caer por su propio peso. Pues una mala alimentación, una mala relación con la comida, un nivel de estrés elevadísimo tiene consecuencias a nivel físico, a nivel estrictamente físico. Cuando además ya se empieza a juntar lo físico y lo psicológico, ya como ese malestar brutal en todos los sentidos. ¿Cómo voy yo a cuidar bien a alguien desde ahí? O a poder ser amable o a ser una persona funcional en mi día a día.
Por eso muchas personas cuando hablamos de autocuidado se van a no, pero es que yo no quiero ser egoísta. Pues sí que no se trata de Total. ser egoísta. O sea, el egoísmo tal y como lo entendemos, en plan egoísmo mal, de yo y paso de los demás, eso no tiene nada que ver con el autocuidado. O sea, es un poco el ejemplo que hablábamos antes, pues una madre soltera que tiene niños, etcétera, no va a poder ser probablemente todos los días de su vida ella su prioridad, pues si tiene dos criaturas, que además son chiquititos, etcétera, pues no va a poder ser. Pero eso no es incompatible con que tenga algún rato simplemente para ella, para cosas que le vayan bien, para darse un paseo, para irse al campo, para meditar, para hacer ejercicio. Es mucho más sencillo y esto yo creo que lo hemos vivido todos. Después de las vacaciones, las personas están mucho más amables, mucho más, porque han tenido tiempo y somos más tolerantes, tenemos mejor tolerancia a la frustración. Justo después de volver, no, porque ahí ya entra en juego el joven, no quiero volver, pero en el momento antes de volver, sí. Ahí somos mucho más tolerantes porque hemos tenido tiempo pues, de hacer un poco lo que queremos o lo que nos gusta o simplemente poder estar calmados. Desde la calma, desde yo tengo cubiertas mis necesidades, puedo permitirme ayudar a los demás a cubrir las suyas. Si no, no. Porque además entramos en ese rol salvador-víctima. Cuando intentamos salvar a otra persona, y salvar en un sentido amplio, de pues intento cuidarte o me encargo de ti o estoy para todo lo que tú necesites, al final nos acabamos convirtiendo en víctimas. Porque puede ser que ni siquiera podamos salvar a esa persona. Y eso pasa siempre. O sea, al final, los propios responsables de nuestra vida somos cada uno. No podemos salvar a los otros. Podemos ayudar, pero hasta ahí. Entonces, enseguida nos convertimos en víctimas. Y también porque muchas veces no recibimos lo mismo. Que es esto de yo doy todo para los demás, pero es que tampoco recibo nada de vuelta. Ahí también, por supuesto, hay que ver qué tipo de relaciones tenemos, etcétera. Pero enseguida que entramos en este rol de intentar salvar al resto sin cubrir yo mis propias necesidades, lo que necesito, mis gustos, mi autocuidado en general, voy a acabar siendo una víctima de mis propias circunstancias en ese sentido. Por eso el autocuidado es básico y fundamental. Y no hay que llegar, ni muchísimo menos, porque yo creo que esto es un miedo que también muchas personas tienen, a ese rol de egoísmo, de no, yo ante todo y por encima de todo. Pues yo creo que también ahí hay que ser flexible. O sea, como dogma me parece guay, pero siempre y cuando puedas flexibilizar, pues eso, si tienes un bebé, por ejemplo, pues ya no vas a ser tu primera ante todo el rato. No, hombre, pues tienes un bebé, te tendrás que encargar, no pasa nada. Pero es que una cosa no quita la otra. Ahí entra en juego también esa tendencia al pensamiento dicotómico y polarizado que tenemos, de o todo o nada, o blanco o negro, o perfecto o no hago nada. Pues ahí hay que jugar con la flexibilidad, hay muchas alternativas intermedias y el autocuidado es básico y fundamental. Así es, porque muchas personas dicen, esto que estamos hablando de no me doy tiempo para mí, porque se lo doy mucho a los demás, se ve muy relacionado con el tema de las comidas o con el tema de la comida, decir, no, no, es que yo quiero que mis hijos coman bien y les doy la mejor comida posible. Pero claro, cuando tú le das a tus hijos la mejor comida posible y lo que tú estás haciendo es hacer dietas restrictivas donde estás tomando, por ejemplo, batidos, donde te estás tomando pastillas, donde no estás comiendo, por mucho que tú a tus hijos le estés dando la mejor comida del mundo, tú no dejas de ser un ejemplo para tus hijos. Eres un espejo para ellos y te van a ver a ti haciendo todos los días eso. Y si tú realmente no empiezas a cambiar siendo un ejemplo, no solamente diciendo lo que tienen que hacer, sino siendo un ejemplo desde mismo, desde cuidarte a ti mismo, a ti misma, lo que vas a hacer es que para ti lo más importante son tus hijos, es crearles el mismo problema que tú tienes a tus hijos, porque tus hijos se fijan en todo lo que tú haces porque eres su referente. Y esto es súper importante que las personas que nos estáis viendo lo entendáis, porque parece que no, pero cuando una cosa se repite generación tras generación, no es por gloria divina ni nada por el estilo, es porque repetimos los patrones de las personas que tenemos, digamos, en encima de nuestro escalón, de nuestra generación. Y por eso se vienen repitiendo patrones y por eso hay otros patrones que gracias a los cambios, pues se van modificando. Y eso es súper importante. Entonces, ya para las últimas preguntas, ¿vale? Nada, nos quedan solamente tres preguntas. La primera de ellas, ¿vale? Es el tema de que yo sé que tú hablas mucho de ejercicio, que te gusta mucho el tema del ejercicio, el tema de una nutrición saludable. ¿Qué importancia, ¿vale? Tiene el ejercicio y la alimentación? No solamente para perder peso, vamos a olvidarnos ya de eso, sino sobre todo para que la persona se sienta bien, disfrute de las cosas que esté haciendo, mejore su calidad de vida. Cuéntanos, Elena, ¿cuál es tu opinión acerca de esto como psicóloga? Al final, es verdad que yo me centro en mi terreno, que es la psicología, la salud mental, etcétera,
pero no somos cuerpo por un lado y mente por otro, sino que somos un conjunto. O sea, para mí la salud tiene claramente cuatro patitas. Una de ellas tiene que ver con la psicología, la gestión de nuestras emociones, del estrés, etcétera. Otra es la nutrición, otra es el ejercicio y otra es el descanso. Cuando no tocamos las cuatro patitas a la vez, pues está como incompleto. O sea, por eso lo de que la salud no es solo ausencia de enfermedad, sino que también Claro. es más cosas. Para que una persona pueda estar psicológicamente bien, tiene que dormir bien, tiene que nutrirse bien y tiene que poder hacer ejercicio. No puede haber ninguna de esas áreas, digamos, al 100% si otra tampoco lo está, sino que al final, pues eso, somos un conjunto, no somos esa mente por un lado y ese cuerpo por otro. Que esa distinción, para poder estudiarlo, para poder generar especialidades, de hacerlo teórico, etcétera, está muy bien, pero luego en la vida real no funcionamos así. Entonces, por eso tiene un peso muy importante. De hecho, muchas veces en sesiones trabajamos toda la parte que tiene que ver con psicología, pero yo llego hasta donde llego. Por ejemplo, en muchísimos casos de ansiedad, lo que hay detrás es hipotiroidismo. Entonces, si no tratamos aquello de alguna manera, por mucho que hablemos de dónde viene tu ansiedad, de trabajemos toda tu historia, tu niña interior, yo te enseñe a calmarte, a relajarte, etcétera, hay una parte ahí que se va a quedar incompleta, que no podemos hacer nada con ella. Por eso hay que tener como miradas un poco todas las cosas. Para tener una salud, digamos, global en general, pues hay que saber gestionar nuestras emociones psicológicamente como estamos, pero no podemos olvidar el nutrirnos bien, el descansar y el hacer ejercicio. No hay esto también que ahora se escucha mucho de no hay persona sedentaria sana. Un ser humano de por sí debería moverse, debería ejercitarse, hacer algo. No tiene por qué ser ir al gimnasio y entrenar con pesas. Hay muchas opciones. O sea, sí que entrenar fuerza es algo importante, pero también hay muchas opciones dentro de entrenar fuerza. Entonces, al final, por eso yo siempre abogo mucho por hay que tocar un poco todas las patitas. Yo como psicóloga me encargo sobre todo de la parte de psicología y voy derivando a otros profesionales cuando veo que hay que trabajar cosas ahí, pero creo que es importante que sí que vayamos desarrollando como esa concepción de la salud no puede ser solo me alimento bien y me acuesto todos los días a las 6 de la mañana, no hablo nunca de cómo estoy o no tengo amigos, por muy bien que me alimente. O sea, ahí va a fallar algo seguramente en Claro, algún momento, porque faltan cosas. Entonces yo creo que ese concepto de salud global y autocuidado en todas esas áreas es importante. claro, evidentemente, porque, y que lo entendáis, ¿vale? Que el ejercicio, que la psicología, que la alimentación no son cosas para perder peso, sino que es para que tú estés bien contigo mismo, contigo misma, y a partir de ahí todo lo demás llegará. Si quieres perder peso, pues podrás perder el peso, si quieres ganar masa muscular, lo que sea, ¿vale? Pero que tú estés bien contigo mismo, esa es la clave de todo. Entonces ya las dos últimas preguntas, Elena. Bueno, perdón, tres preguntas nos quedan. La primera, una frase muy cortita, ¿vale? Que se me había olvidado esta pregunta, una frase muy cortita. ¿Qué es lo que tú quieres que se lleven las personas de esta entrevista de lo que hemos ido hablando? Es difícil resumir todo, ¿eh? Pero vamos, Bueno, yo siempre creo que palabras clave son compasión, aceptación, compromiso y calma. O sea, al final, que es lo que tú decías ahora mismo de la pérdida de peso no es como el objetivo principal. No es incompatible el cuidarte y perder peso, pero tendemos de nuevo como a ese pensamiento paralizado de una cosa o la otra. Entonces, todo esto visto desde un punto de vista de ganancia de salud, no alivio del malestar de otras cosas, poder repasar cómo está tu vida desde esa actitud de aceptación. Hay cosas en nuestra vida que no se pueden cambiar. Aquellas que sí son en las que tenemos que trabajar, las otras hay que aceptarlas. Y todo con esa actitud de compasión y calma con una misma. así es, genial. Y la verdad que me parecen muy buenas el hecho de que refuerces tanto la palabra compasión, porque por desgracia vivimos, como bien has dicho tú, en esa autoexigencia, autoexigencia, autoexigencia continua que a fin de cuentas lo único que hace es machacarnos. ¿Vale? Entonces, ahora ya sí que las dos últimas preguntas. La primera es que me recomiendes a alguien que pueda venir al canal, que creas que pueda ser interesante para mi audiencia, para así yo poder hablar con él o con ella. Así que tengo como varias personas en mente, pero vamos, a quien te tengo que recomendar sí o sí es a mi compañero de vida y también mi compañero de trabajo. Se llama Alberto, en Instagram es Aracospaleo. Él es también el psicólogo y además es dietista. Entonces trabaja pues, con todo ese tipo de problemáticas, con lo que ahora llamamos psiconutrición, etcétera. Como Genial. tiene esas dos patitas, pues yo creo que puede aportar mogollón aquí. Segurísimo, así que hablaré con él porque el tema de la psiconutrición ya ves que a mí también es algo que, que me encanta. Vale, genial. Y ya la última pregunta, Elena, es para que tú nos digas dónde te pueden encontrar las personas para poner en la descripción del vídeo, para que nos digas si trabajas de manera presencial o de manera online, por si a alguien que le ha parecido guay esta entrevista y quiere hablar contigo para que tú le puedas ayudar con tus servicios, pues evidentemente que lo puedan hacer
porque para eso estamos. Así que cuéntanos, Elena. Yo ahora mismo trabajo de manera online. Entonces me podéis encontrar en mi web, que es elenamartinsico.com, y ahí, bueno, viene toda la información de todo y demás, viene el contacto. En Instagram soy psicóloga ansiosa, igual hay personas que me contactan por Instagram, pues bien también. O sea, yo estoy bastante accesible por varias vías. Luego tengo también un canal de podcast que estoy arrancando, se llama Cosas de Psicóloga, está en iVoox, así que ahí también se me puede encontrar y hasta ahí. Genial, pues lo pondremos todo en la descripción para que las personas que les haya gustado esta entrevista, pues que puedan contactar contigo y para las personas que nos habéis estado escuchando, que nos habéis estado viendo hasta aquí, pues lo que digo siempre, muchísimas gracias, espero que reflexionéis sobre la entrevista, que yo, si fuera vosotros, vosotras, la volvería a ver para reflexionar todavía más, para que os paréis a pensar que es súper importante utilizar nuestra mente, no simplemente para llevarla encima de nuestros hombros, porque a partir de ahí será realmente cuando empecéis a empezar a sentir cosas que os lleven a ir mejorando. Y Elena, muchísimas gracias por estar compartiendo este rato con nosotros, un placer enorme A ti. y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a todo el mundo. Igual, David. Adiós, chao. Gracias. Chao.